hace un momento, hay muchos hermanos que algunos están bastante engripados, parece que el frío, hoy no hace frío. Así que hoy no nos podemos quejar, ¿eh? Otros días acá adentro estamos congelados, pero hoy no hace tanto frío. Así que, pero aún así parece que los virus andan por todos lados, así que hay varios hermanitos que están engripados y por eso hoy no están y otros están de viaje. Así que también por eso algunos hermanos hoy no los vemos. Pero bueno, hoy hermanos es 2 de julio. Hemos comenzado un nuevo mes. Ayer empezamos el mes número 7. ¿Qué les parece? Parece que el 2023 nos viene pisando los talones. ¿Se acuerdan de que hace apenas unos días nos estábamos quejando del calor que teníamos en enero? ¿Se acuerdan? El calor que hacía y esa ola de calor que tuvimos, que fue tremenda, y hoy ya estamos en julio. Casi, no te digo con el mismo calor de esos días, pero no nos podemos quejar, porque no ha hecho tanto frío. Así que tenemos un mes nuevo por delante. Y a mí siempre me encanta pensar esto, ¿no? De que cada mes que empieza es una nueva oportunidad para que nosotros podamos reordenar y poner al Señor siempre en primer lugar y poder ordenar aquellas cosas que tal vez el mes pasado no pudimos. Por eso este es un nuevo mes y viene con él también una nueva oportunidad para nosotros, ¿sí? Así que en este mes también, ayer celebramos muchos cumpleaños. Ayer miren, 3 personas que están entre nosotros, Mateo, Brisa y Esteban, cumplieron años. Así que se viene un julio con muchos cumpleaños también. No le vamos a preguntar cuántos años cumplieron. Algunos son muy jovencitos y otros van sumando juventud, ¿no? Van sumando juventud. No es que dejan de ser jóvenes, suman juventud. Me conviene decir eso, por supuesto. Bueno, nosotros, como les decía, estamos muy felices de verlos. Y también, como decía mi esposo, hace 1 mes y medio que estamos acá. 1 mes y medio que hemos continuado la historia que hace muchos años comenzó en este lugar. Hace muy poquito, a algunos por ahí nos parece que hace un montón, pero ni siquiera 2 meses tenemos juntos. Y hoy celebramos nuestra segunda cena. Así que realmente es un motivo para alegrarnos, es un motivo para celebrar. Y nosotros te queremos dar gracias, junto con mi esposo, como pastores de este lugar, porque por vos estar acompañándonos en este nuevo desafío. Nosotros no podemos de ninguna manera hacer las cosas solos. Y por eso te queremos dar gracias a vos, por estar siempre ahí, a los chicos de adoración, como decía mi esposo, y a cada uno de los que domingo a domingo dispone de su vida para poder llevar adelante la congregación del Señor. Así que, hermanos, hoy comienza un nuevo mes. Y junto con este mes comienza también un nuevo desafío en cuanto a la palabra para este tiempo. Ustedes saben de que en este año tenemos una palabra rectora que es la palabra multiplicación. Muy bien, multiplicación. Así que todo el año vamos a estar hablando de eso, pero en este tiempo, a partir de hoy, les tengo una noticia. Vamos a estar sumando a la palabra multiplicación la palabra disciplinas espirituales. ¿Qué les parece? A algunos no les gusta por ahí la palabra disciplina, ¿no? Ayer escuchaba algunas cosas cuando decían, bueno, la generación de cristal de hoy, qué sé yo. La verdad es que por ahí nosotros no somos de cristal, somos de otra generación, de la generación de bronce seremos algunos, pero sí, justamente tampoco nos gusta muchas veces la palabra disciplina. La palabra disciplina tiene por ahí para nosotros una connotación negativa a veces. Decimos, no, la disciplina no. Pero ¿saben una cosa? Las disciplinas ordenan nuestras vidas. Y las disciplinas son principios espirituales. Por eso, si en este tiempo, a partir de hoy, no quiero que después digas, no vengo más los domingos porque van a hablar de eso no se habla, no quiero asustarte con eso. Pero necesito que pensemos esto, te invito a que pensemos esto, a que si a multiplicación le sumamos disciplinas espirituales, eso es para nosotros un combo explosivo. Tiene que ser un tiempo para que nosotros podamos explotar
para la gloria de Dios. Si a multiplicación le sumamos disciplinas espirituales, tiene que ser para nosotros de forma explosiva y tenemos, como te decía, explotar para la gloria de Dios. Saben, si nosotros hablamos, ¿qué son las disciplinas espirituales?, podrá decir alguno. Saben, Senda de Vida, que es el nombre de esta congregación, Senda de Vida, nace y tiene como base disciplinas espirituales. Y las disciplinas espirituales forman parte del ADN de esta congregación, donde vos hoy estás sentado. Nosotros formamos, la iglesia de esta forma se fundamenta y se sustenta en 10 disciplinas espirituales y que también, como te decían, forman parte de nuestro ADN junto a las casas de vida. Las casas de vida también forman parte del ADN y de la identidad de esta congregación. ¿Y qué son las casas de vida? Son grupos pequeños, preparados y pensados para bendecir tu vida. Así que, mis hermanos, cada uno de los que ingresa a la congregación y cada uno de nosotros necesitamos estar en una casa de vida, que son grupos pequeños de crecimiento y que, como te decía, están pensados para vos, para bendecir tu vida y tu familia. Así que no te quedes sin estar en una casa de vida y sin poder justamente compartir con los hermanos de allí. Pero como te decía, si hablamos de disciplinas, hablamos de 10 disciplinas espirituales. 10 disciplinas espirituales que son bases, como te decía, sobre las cuales está fundamentada y sustentada esta iglesia. Y son principios sanos, agradables, y también te quiero aclarar algo. Son principios dados por Jesús, no los inventamos nosotros. Así que cualquier queja a Cristo, porque nosotros no los inventamos, ¿sí? Los principios, las 10 disciplinas espirituales están basadas en principios. Voy a necesitar un vasito de agua. A mis asistentes, por favor, no vinieron hoy, por eso se la pido a mi esposa. No vine. Y como te decía, son principios dados por Jesús y están pensados justamente para bendecir nuestra vida. Los principios espirituales no son dogmas o sacramentos vacíos de contenido y no son para que nosotros los llevemos a la práctica por costumbre o tal vez por costumbre o por tradición. Ay, muchas gracias. Siempre hay alguien que tiene un caramelito. Muchas gracias. Vieron que, como les decía, los virus están por todas partes y tal vez me lo dejaron acá, a mí. Así que voy a toser un poco. ¿Les molesta? Si no, no tengo otra. Sí. Gracias, mi vida. ¿Volvemos? ¿Quieren que empiece desde el principio? No. Las disciplinas espirituales, como le decías, no son dogmas, ni tampoco son sacramentos vacíos de contenido, sino que son justamente, tampoco son para que nosotros los llevemos a cabo y que pensamos que son como reglas a cumplir. Las disciplinas espirituales están pensadas para que vos puedas ver y experimentar la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en tu familia. Para eso son las disciplinas espirituales, para que nosotros podamos ver y experimentar al Espíritu en cada una de nuestras vidas. Y las disciplinas espirituales están basadas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. ¿Qué tiene el capítulo 5 de Mateo? A ver, ¿quién de ustedes lo sabe de memoria seguramente? El sermón del monte, las bienaventuranzas. Muy bien, ¿los tenías ahí? Ah, muy bien. Mateo 5. En Mateo 5 nosotros encontramos las bienaventuranzas, o el más conocido como el sermón del monte. Y allí están basadas, de allí sacamos nosotros las 10 disciplinas espirituales. Y saben, dice la palabra allí en Mateo capítulo 5, que Jesús se aparta con sus discípulos, luego se sienta, los mira a la cara y comienza a hablarles.
Y allí Jesús comienza a compartir con ellos su primer discurso de enseñanza. Y dice la palabra que una gran multitud comenzó a rodearlos. Y entonces Jesús allí comienza a darles, como les decía, su primer discurso de enseñanza. Y a mí me encanta pensar e imaginar esto. Fue en un monte, allá en un monte, dice la palabra, que estaban ahí. Por eso se llama el Sermón del Monte, ¿no? Estaban en el monte, Jesús sentado y toda una muchedumbre rodeándolo. Jesús estaba sentado enseñando. Y vieron que la otra vez les compartía también la lectura de la palabra cuando les decía de que Jesús, ¿qué hacía para enseñar? ¿Se paraba? No, Jesús se sentaba. Y Jesús se sentaba para ponerse siempre a la misma altura del otro. Él tenía toda la autoridad para poder pararse por encima de los demás y decirles, así se hacen las cosas. Pero sin embargo, ¿qué hacía Jesús? Se sentaba y les enseñaba. Los miraba a los ojos, se ponía a la altura de ellos y desde allí les enseñaba. Y tal vez en esta mañana, mi amado, sea todo lo que vos necesites escuchar. Tal vez aquí ya terminó el mensaje para vos en esta mañana. Porque tal vez lo único que vos necesitas escuchar es que Jesús está sentado también a tu lado. Saben, yo quiero compartir con vos una palabra que está allí en el Salmo número 145, versículo 18, que dice, el Señor está cerca de los que le buscan sinceramente. Y saben, en esta mañana quería compartirte esto. Viste que cuando nosotros pensamos en Dios, cuando vos pensás en Dios, ¿dónde te lo imaginas? ¿O cómo te lo imaginas? Cuando vos pensás en Dios o aún cuando cantamos, lo imaginamos arriba. Lo imaginamos en el cielo muchas veces. Y yo pensaba a veces por ahí nosotros por eso levantamos nuestras manos como para querer tocarlo. ¿Saben? Jesús está arriba, pero Jesús también está cerca. Y esto tal vez, como te decía, sea todo lo que en esta mañana vos necesitas escuchar. De que Jesús está cerca y que bien podría estar en esta mañana sentado a tu lado. Así que, hermano, tal vez como te decía, el Señor te trajo en esta mañana y te levantaste tempranito solamente para escuchar esta verdad. Jesús está cerca. Y saben, nosotros, como te decía, vamos a hablar de las disciplinas espirituales y vamos a comenzar en esta mañana con identidad. ¿Qué les parece? Identidad. ¿Saben por qué necesitamos hablar de identidad una y otra vez? ¿Por qué necesitamos recordar y hablar acerca de lo que es nuestra verdadera identidad en Cristo? ¿Saben que nosotros necesitamos tener clara nuestra identidad? Porque siempre el enemigo va a tratar de hacernos caer atacando tu identidad. Esa es una verdad que también tenés que saber. Que el enemigo va a intentar hacerte caer una y otra vez atacando tu identidad. Una y otra vez te va a traer pensamientos tales como ¿quién sos vos? O tal vez ¿quién te crees que sos? O tal vez otros pensamientos te traigan a tu mente etiquetas que te han puesto y que te han dicho vos sos tal, vos sos el malhumorado de la familia, vos sos la oveja negra, vos sos el que siempre tiene deudas, vos sos el que siempre discute con todos, vos sos el problemático. Y por ahí nosotros crecemos con esas etiquetas. ¿Y saben qué? Creemos que esas etiquetas nos van a acompañar a nosotros por el resto de nuestras vidas. Y a veces esas etiquetas son hasta de forma inconsciente. Y nos parece que ya forman parte, que ya no las tratamos como etiquetas, sino que las creemos parte de nuestra realidad y de nuestra identidad. Saben, yo soy la mayor de 6 hermanos, soy de Entre Ríos, de la ciudad, no pueblito, de la ciudad de Nogoyá. Y saben, mi papá y mi mamá, mi papá era jubilado, mi mamá ama de casa, y 6 hermanos, así que imagínate, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá siempre nos decía estas palabras. Nos decía, nosotros somos pobres. Así crecí yo.
con esas palabras y con esa etiqueta acá en la frente. Nosotros somos pobres. Ante cualquier situación, había un cumpleaños, una fiesta en la familia, no sé, llegaba Navidad, todos los demás tenían ropa para estrenar y mi mamá, ¿qué nos decía? Nosotros somos pobres. Había un cumpleaños, ¿por qué no voy, mamá, al cumpleaños de mi amiga? Porque nosotros somos pobres. Y así crecí yo, con esa etiqueta acá, soy pobre. Y saben una cosa, después con el tiempo, la situación fue cambiando, yo fui creciendo, trabajé, después me vine acá, me casé y demás. Y yo seguía teniendo esa etiqueta en mi mente. Mi esposo un día, con el tiempo y con mucho amor, trató de sacármela a esa etiqueta. Creo que lo ha logrado. Pero saben que a mí me costaba un montonazo poder disfrutar de las cosas que Dios me daba, porque yo seguía teniendo ese pensamiento y esa etiqueta en mi mente. No, yo no me puedo comprar eso, porque yo soy pobre. Y saben, nosotros por eso, como te decía, a veces que tenemos esas etiquetas y las hacemos formar parte de nuestra identidad. Pero yo no soy eso. No soy aquello que los demás intentan hacerme creer o que las etiquetas que los demás han puesto en mí. Saben, como te decía, a Jesús el enemigo lo tentó y fue directamente ¿a qué? A atacar ¿qué cosa? Su identidad. Cuando Jesús, después de haber estado ayunando y demás, se ha llevado al desierto, ¿qué pasó? Allí el enemigo va y lo tienta y le dice, si vos sos Hijo de Dios, entonces ¿qué? Decile a estos panes, a estas piedras que se conviertan en panes. Si vos sos, siempre el enemigo va a estar atacando nuestra identidad. Lo hizo con Jesús, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Por eso es que nosotros tenemos que tener en claro quiénes somos, quién sos en Cristo, para que justamente el enemigo no venga con sus artilugios y sus artimañas a hacerte creer lo que vos no sos. Por eso tenemos que tener en claro quiénes somos. Saben, los seres humanos intentamos definir nuestra identidad con las cosas que hacemos o con las cosas que podemos llegar a tener. Si vos le preguntás a una persona, le preguntás así quién sos, algunos te van a decir, yo soy doctor, yo soy docente, yo soy arquitecto, yo soy mecánico, yo soy tal cosa. ¿Sabes que eso no sos? Eso es lo que vos haces, pero no es lo que vos sos. Algunas personas definen su identidad a través de las cosas que hacen. Y entonces cuando dejan de hacer esas cosas, vieron que por ahí aquellas personas que se jubilan luego de tantos años de haber trabajado en una empresa, desarrollar cuestiones y demás, después cuando le viene la jubilación o no se quieren jubilar, dicen, no, porque ¿qué voy a hacer ahora? Porque ya no soy eso. No podemos basar nuestra identidad en las cosas que hacemos. Y tampoco podemos basar nuestra identidad en las cosas que tenemos. Hay personas que gastan su vida, la digo porque no es que la invierten, en acumular, en tener, porque solamente si tienen, entonces son. Y cuando vienen los problemas económicos, las situaciones difíciles, caen devastados, porque entonces sienten que ya no son, justamente por no tener. Mi amado, nosotros no podemos basar nuestra identidad en lo que hacemos, ni tampoco en lo que tenemos. Nosotros tenemos que basar nuestra identidad únicamente en Cristo. ¿Y qué dice Cristo de nuestra identidad? La palabra dice allí que cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra que compartía hace un tiempo con vos, Dios se escuchó una palabra del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Y mi hermano, esa es nuestra identidad también. Sos hijo y sos amado. Eso es todo lo que nosotros tenemos que tener en claro acerca de nuestra identidad. No importa lo que puedas llegar a tener o no importa lo que puedas llegar a ser. Vos siempre vas a ser hijo y siempre vas a ser amado. Esa es la otra realidad que tenemos que tener en claro, mi amado. A veces nosotros pensamos de que Dios, a causa de las cosas que yo hago, como cual niñito,
A veces podemos llegar a pensar de que Dios entonces me deja de amar. Mi amado, no hay nada que vos puedas hacer para que Dios te ame más. Pero también no hay nada que vos puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios simplemente te ama. Y esa es tu identidad. Cada vez que vos te mires al espejo o que necesites saber quién sos, tenés que recordarte esta palabra: soy hijo y soy amado. De la misma manera en la que Dios le dio esa palabra a Jesús, es la palabra que nos da a nosotros también. Y mi amado, en esta mañana quiero invitarte a que leamos allí en Mateo capítulo 5, versículo 3. Y vamos a comenzar con esta palabra. Dice allí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice bienaventurados. Algunas otras versiones dicen dichosos o felices. Bienaventurados, dichosos y felices, ¿quiénes? Los pobres, dice allí, los pobres en espíritu. Y nosotros queremos ser de todo, menos pobres. Trabajamos y nos ocupamos justamente para no ser pobres. Pero ahí la palabra, miren que Jesús podría haber comenzado con cualquier otra cosa. ¿Por qué no empezó con otra palabra? Pero Jesús inicia el sermón del monte pronunciando esta verdad. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, allí cuando Jesús habla de pobreza, dice de espíritu, en espíritu. No está hablando justamente de pobreza material o de pobreza económica. Tampoco está hablando de una espiritualidad pobre o falta de coraje. Sino que cuando Jesús habla allí de pobreza espiritual, está hablando de reconocernos totalmente indignos del Señor. Cuando Jesús habla allí de pobreza espiritual, habla justamente de que reconocernos en la bancarrota espiritual y en la necesidad absoluta de un arrepentimiento genuino para volver a Dios. Eso significa pobreza espiritual, reconocernos absolutamente necesitados espiritualmente. Si nosotros parafraseamos hay una versión de la Biblia que se llama así, la Biblia parafraseada, que dice: dichosos los que sienten, los que se dan cuenta, los que reconocen su necesidad espiritual. Y vos decís, bueno, pero por supuesto que yo soy necesitado espiritualmente, pero ¿sabés que a veces nosotros no vivimos como si fuéramos necesitados espiritualmente? A veces nos creemos que no sabemos todas las cosas. Y cuando realmente lo que necesitamos es justamente tener, así como decía, un espíritu posible de enseñanza, un espíritu pausible de siempre estar aprendiendo, de que reconocerme pobre espiritualmente, esto no lo tengo, esto lo necesito, y estar siempre en continua búsqueda. Eso es reconocernos pobres en espíritu, es reconocernos en la bancarrota espiritual y reconocer nuestra necesidad absoluta de arrepentimiento constante. Saben, Jesús apunta en este primer versículo directamente al corazón del hombre. Como te decía, podría haber empezado de cualquier otra manera, pero empieza de esta. Jesús apunta directamente al corazón del hombre, porque necesita que nosotros reconozcamos nuestra pobreza espiritual. ¿Y saben de qué otra manera podemos definir pobres en espíritu? Podemos definirlo también como reconocer, como el hecho de pegarle una patada al orgullo en nuestra mente y en nuestro corazón. A veces nos cuesta reconocernos pobres espiritualmente porque estamos llenos de orgullo. Y justamente cuando nosotros nos reconocemos pobres espiritualmente, ¿saben lo que tenemos que hacer? Pegarle una patada al orgullo y mandarlo a otro lado. Es destronar al orgullo para darle lugar a la humildad. Solo aquel que tiene un corazón, un espíritu humilde, puede también reconocerse con absoluta necesidad espiritual.
Y saben, a veces justamente por razones de orgullo, nosotros no reconocemos cuestiones, por ejemplo, de nuestro carácter que siempre nos ponen en continuos problemas. A veces por cuestiones de orgullo, nosotros terminamos tratando de ocultar las cosas que nos pasan y no le contamos a los demás lo que nos sucede, porque por orgullo, no, ¿qué van a decir? ¿Qué voy a estar contando esto? Me da vergüenza. Por orgullo nosotros muchas veces nos callamos, no pedimos ayuda cuando la necesitamos. Por orgullo nosotros justamente, como te decía, creemos que los problemas lo tiene el otro. ¿Saben que el orgullo nos hace pensar eso? No, yo no tengo problema, los problemas lo tienen el otro. Y creemos que nosotros únicamente vivimos las consecuencias de lo que hacen los demás. Eso lo hace el orgullo. No nos hace ver que muchas veces esas cosas están en nosotros. ¿Saben, hermanos? Yo pensaba, ¿no?, que a mí ustedes en muchas ocasiones me van a ver llorar. En muchas ocasiones me han visto ustedes triste, me han visto angustiada y ustedes me han visto realmente en esa situación. Y yo pensaba a veces, ¿no?, pensaba que tal vez les doy una imagen de una mujer débil, que pobrecita, mirá cómo llora. Pero también pensaba, yo me muestro como realmente soy. A mí también me pasan cosas. Y yo también me pongo triste y yo también necesito ayuda. No es que porque estemos en este rol decimos, no, yo ya la tengo re clara, acá las cosas a mí me van perfectas. Ustedes saben muy bien que a nosotros las cosas no nos van perfectas, que estamos atravesando en este tiempo una situación complicada de salud que nunca esperamos vivir. Pero por eso justamente, eso es lo que nosotros a veces me pasa a mí con esto del orgullo. Yo no me voy a mostrar, hermanos, ante ustedes de una manera en la que no soy. Cuando tenga ganas de llorar y cuando me sienta triste y angustiada, o cuando necesiten que oren por mí, se los voy a pedir. Porque estoy aprendiendo en este tiempo a destronar el orgullo, a no aparentar entre ustedes algo que yo no soy. Y por eso, como les decía en más de una ocasión, ustedes me han visto y me van a ver seguramente llorar, moquear, como diría mi mamá. Pero ¿saben qué? Nosotros necesitamos darle una patada al orgullo y pedir ayuda cuando la necesitamos. Nosotros necesitamos pedir de la ayuda del otro para que ore por mí, contarle, aunque me dé vergüenza, lo que me pasa, los pensamientos que tengo, las situaciones, las discusiones que tengo con mi esposo, con mi esposa, o tal vez la forma que no me puedo relacionar con mis hijos, o tal vez los problemas económicos que tengo. Tenemos que aprender a sacar el orgullo de nuestra vida y reconocer la pobreza espiritual. Yo necesito en primer lugar de Dios, pero también necesito de mi hermano. Y por eso, mi hermano, nosotros, como te decía, tenemos las casas de vida. Para eso el Señor pensó la iglesia en comunidad. Siempre pienso de que si no Dios no hubiese pensado en la iglesia, cada uno estaría en su casa. Pero sin embargo Dios pensó la iglesia como cuerpo, para que entre nosotros haya comunión y haya restauración. ¿Saben? Por eso nosotros necesitamos, para darle una patada al orgullo, ¿saben lo que tenemos que hacer? Reconocer mi realidad. Tengo que reconocer mi realidad. Y a veces esa es una de las cosas que más nos cuesta. Nos cuesta reconocer nuestra situación. Me cuesta reconocer mi problema, me cuesta reconocer mi dificultad, me cuesta reconocer aquellas cuestiones de mi carácter que, como te decía, me ponen en problemas. Siempre pensamos que los problemas los tienen los demás, pero por eso dice el Salmo número 32. Te invito a que los puedas estar buscando, el Salmo número 32, que dice, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigaba día y noche y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Mi amado, estas son las palabras que necesitamos ante Dios orar,
para darle una patada al orgullo en nuestras vidas. Tenemos que confesar nuestro pecado. Y para eso yo tengo que reconocer con qué cosas lucho. Otro caramelito. ¿Con qué cosas lucho? ¿Con qué cosas, con qué hábitos se han pegado a mi vida y que me cuestan justamente poder... Gracias, después te compro un paquetito. Hoy mi garganta no me está ayudando. Y... Gracias. Tal vez sea una señal y que tenga que acá terminar. ¿No les parece? Ah, se rieron, ¿eh? Ya termino igual. Este salmo justamente expresa las palabras que necesitamos nosotros orar a Dios. Dice, mientras no te confesé, mis fuerzas se fueron acabando. Y dice el versículo al final, dice, me decidí a reconocer. Mi amado, es eso lo que nosotros tenemos que hacer, reconocer qué cuestiones de nuestra vida necesitan la intervención inmediata de su Espíritu Santo en nosotros. Qué cosas hay en nuestra vida que necesitan que Dios destierre totalmente de nuestra vida. Saben, la palabra a mí me estremeció cuando leí esta palabra porque en primer lugar podía ver la inconmensurable gracia y amor de Dios. Pero saben, cuando nosotros tenemos una actitud negadora y cuando creemos que todos los problemas que tenemos son por consecuencia de lo que los demás me hacen, yo siempre voy a continuar en la misma situación. Mi amado, lo nuevo de Dios no puede manifestarse en tu vida hasta que vos te decidas a dejar de negar tu realidad. Dios no puede manifestar lo nuevo que ha pensado para tu vida hasta que vos puedas reconocer y dejar de negar tu realidad. Nosotros somos de aquellos que lo atamos con alambre y seguimos. Nosotros somos de aquellos que lo tapamos, lo arreglamos un poquito y seguimos. Nunca nos atrevemos a hacer cambios totales y definitivos a nuestra vida. Por eso nos encontramos una y otra vez repitiendo historias. Resulta que nosotros nos volvemos a las mismas relaciones, volvemos a las mismas emociones. Decimos, no, pero no puedo estar otra vez en esta misma situación. Y es porque no realizamos los cambios que necesitamos, totales que necesitamos hacer. No puedo vivir toda la vida endeudado y sin embargo no me atrevo a hacer los cambios que necesito hacer. Saben, a veces sucede también que en los matrimonios que llevan años o tiempo de estar juntos, resulta que cuando hacen un reconto de esos momentos difíciles dicen, siempre es por lo mismo. ¿No les pasa que a veces decimos, siempre estamos discutiendo por las mismas cosas y siempre tienen la misma raíz esas discusiones? Es porque no nos atrevemos a atacar realmente la realidad del problema de fondo y poder hacer cambios totales en nuestra vida. ¿Saben? Por eso, cuando nosotros nos reconocemos pobres espiritualmente, le estamos reconociendo que necesitamos la intervención inmediata de Dios. Y eso me tiene que llevar a mí a hacer los cambios necesarios y rotundos en mi vida para no repetir las mismas cuestiones. Mi amado, para sanar tu identidad, tenés que dejar de negar tu realidad. Tenés que dejar de ocultar lo que realmente sos, lo que realmente te pasa, para poder salir de eso y poder vivir en la plenitud de la identidad que Cristo te da. Hay una palabra más que quiero compartir con vos, que está en Lucas capítulo 5, versículo 36 al 39. Y dice así la palabra de Dios. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo
en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Estas son palabras de Jesús. Y la palabra dice allí que dice, nadie pone un pedazo de remiendo nuevo en un vestido viejo. Y saben, la mayoría de nosotros, de los seres humanos que habitamos esta tierra, ¿saben lo que tendemos a hacer? A remendar nuestras vidas. Lo que hacemos con nuestra existencia no es cambiar rotundamente. No es que a ese vestido viejo digo, ya lo tengo que tirar, no sirve para más nada, lo tengo que tirar. Sino que ¿qué es lo que le hacemos nosotros? A ver, ¿qué otra parche le puedo poner para seguir usándolo? Y eso es lo que hacemos en nuestra vida. A nuestra vida le ponemos parches, la remendamos, pero no cambiamos de forma absoluta y total. Y saben que esto lo hacemos nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, por eso existen las placas antihumedad. ¿Las han visto ustedes? ¡Qué bonitas que quedan! No son las famosas placas San Francisco que le llaman. Y vos entrás y ves una pared resplandeciente y hermosa, blanca, maravillosa. Pero que empezá a rogar que no se te caigan las placas con pared y todo. ¿Y todos saben por qué? Porque se tapó una humedad de cimiento. Porque nunca se trató la humedad de fondo, solamente se tapó. Por eso es que existe, por ejemplo, el famoso asepsia de emergencias, ¿no? ¿Vieron esa propaganda para tapar los granitos? En vez de hacer un tratamiento para mejorar la piel, ¿qué haces? Te pones maquillaje, tapás. Granito tapado, pero no solucionado. Y eso es lo que hacen también muchas personas cuando tienen deudas. Sacan un crédito para pagar una deuda. Y creen en su interior de que pagaron algo, cuando en realidad, ¿qué fue lo que hicieron? Se volvieron a endeudar. Por eso, mi amado, nosotros los seres humanos estamos en esa situación de querer emparchar nuestra vida. La arreglamos un poquito para continuar, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es atrevernos a hacer cambios totales y definitivos en nuestra vida, para que realmente podamos vivir, como te decía, en la identidad como hijos del Altísimo que vos y yo somos. Por eso, mi amado, la gente trata de armonizar para no cambiar. Acá el texto decía, lo nuevo no armoniza con lo viejo. Y nosotros nos queremos tratar todo el tiempo de armonizar. Por ejemplo, cuando las personas que en aquellos noviazgos o en aquellos matrimonios, cuando decimos, no, mejor de eso no hablemos, ¿viste? Porque cada vez que hablemos de eso, ¿qué pasa? Terminamos peleando. Entonces, no es que solucionamos ese problema, sino que ¿qué pasa? Mejor no lo hablamos, lo ocultamos. Y eso pasa en los noviazgos. La otra vez hablábamos con algunos noviazgos esta semana y le decíamos, mira, todo lo que ustedes no trabajen en el noviazgo, no piensen que en el matrimonio eso se va a arreglar, tan solo se va a maximizar. Por eso necesitamos no emparchar nuestra vida. Le tenemos que sacar los parches y tenemos que Jesús sane por completo nuestra identidad, para que nosotros, como te decía, podamos vivir en la verdadera identidad que Cristo nos ha dado. Cuando negamos nuestra realidad, solo terminamos estropeando nuestra vida, porque en vez de vestirnos con lo viejo, con lo nuevo, queremos seguir agarrados al vestido viejo. Y también cuando nosotros necesitamos entender que hay cambios que si no se producen en su totalidad, empeoran nuestra realidad. Necesitamos, mi amado, en esta mañana tomar decisiones. Y es una de las cosas a las que nosotros muchas veces le escapamos. Decimos, no, para mañana. O hacemos como el chavo, sí voy, sí lo hago. Y finalmente, ¿qué hacemos? Nada. Lo dejamos pasar. Lo atamos con alambre y seguimos. Mi amado, así no podemos continuar. Así nunca vamos a lograr vivir en la plenitud de la cual la palabra nos habla.
Dichosos los pobres en espíritu, porque, dice Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Nosotros tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual, reconocernos indignos delante del Señor, necesitados absolutos de su presencia y de su intervención en nuestra vida. Eso es lo que soy. Soy un pobre espiritual que necesita de la intervención de Dios en su vida. Y para eso tengo que dejar de negar. Tengo que dejar de negar mi realidad y buscar qué cosas tengo que tomar, con qué cosas tengo que justamente cambiar total y rotundamente. ¿Habrá alguien en esta mañana que necesita tomar decisiones totales y definitivas? ¿Habrá alguien en esta mañana que tiene que decir, yo no puedo continuar así, repitiendo historias? Tal vez haya padres en esta mañana que digan, yo no puedo estar todo el tiempo discutiendo con las mismas cosas con mis hijos. Entonces tal vez haya que cambiar su forma de comunicarse. Tal vez haya matrimonios en esta mañana que tengan que justamente también esto. Decimos, no podemos estar peleando siempre por las mismas situaciones. Hay cambios definitivos que tienen que hacer para que esas discusiones no se tapen, sino que cambien. Necesitamos cambiar, tal vez en esta mañana haya familias que necesitan aprender a administrarse de una forma mejor para no estar todos los años en la misma situación. Pero para eso se necesita tomar decisiones definitivas y totales. ¿Qué parches has estado usando? ¿Qué remiendos son a los que te has estado atando? En tu carácter, en tu forma de relacionarte con los demás, en tu familia, en tu trabajo. ¿Qué parches usás para que la cosa siga como si nada, cuando en realidad la cosa no está para nada bien? ¿Qué parches estás usando? ¿Qué remiendos son los que usás una y otra vez para tu vida y para tus relaciones? Hoy el Señor nos dice justamente en su palabra, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conserva. Mi amado, yo anhelo lo nuevo de Dios. ¿Vos anhelás lo nuevo de Dios para tu vida? El Señor quiere derramar en este tiempo sobre cada uno de nosotros lo nuevo que viene de su presencia. Pero dice que únicamente puede ser echado lo nuevo, ¿en qué? En odres nuevos, para que lo uno y lo otro se conserven. Por eso, mi amado, en esta mañana le tenemos que decir chau al orgullo, destronarlo de nuestra vida, reconocer realmente nuestra realidad y buscar en Él justamente nuestra identidad. Es todo lo que nosotros necesitamos saber. Para tener una identidad sana, primeramente me tengo que reconocer como necesitado de su presencia. Tengo que reconocer que necesito la intervención de Dios en toda mi existencia. Tengo que dejar de negar mi realidad y justamente dejar que lo nuevo de Dios pueda venir a mi vida. Quisiera que en esta mañana puedas estar ahí en el lugar donde vos estás, inclinando tu rostro y buscando al Padre. Y como te decía, no te lo imagines allá lejos, no te lo imagines allá en el cielo, lejito y mirándote. Imagínatelo como en realidad es. Jesús está cerca. Imagínatelo ahí, está sentado al lado tuyo. Y te hace justamente esta pregunta. ¿Cuáles son los parches? ¿Cuáles son los parches que has estado usando? ¿Cuáles son los parches que le has puesto a tu comunicación con los demás, a tu forma de relacionarte con los demás? ¿Cuáles son los parches que le estás poniendo a tu vida económica? ¿Cuáles son los parches que estás usando para no asumir la realidad? Hoy es el día en que Dios quiere derramar lo nuevo de Dios, lo nuevo de Él sobre nosotros, pero solamente lo va a hacer en odres nuevos.